Bueno, Esto la verdad que yo te oía y te veía perfectamente, pero después no podía salir adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo, Edgardo. cómo estás, Magdalena? Como siempre, un gusto Bien, nombrarte. Hace tanto tiempo que nos conocemos y la verdad siempre es un gusto compartir ideas contigo. Magdalena Van Langendonk, porque me has dicho, Ah, muy bien, muy bien. es complicado, pero por eso siempre te conocemos artísticamente como Magdalena Lux, digamos. Pero, Exacto. así que, bueno, estuve Es practicando cuestión de animarse. Veo que estuviste practicando, ese. porque lo que pasa es que impresiona porque es largo, pero después se lee tal cual se escribe. Así que es fácil. Bueno, para los que están en este momento siguiéndonos en vivo, les presento quién es Magdalena. Magdalena es exfuncionaria del Ministerio de Seguridad de la gestión Patricia Bullrich, también es vicepresidente del Ateneo Juan Bautista Alberdi y miembro fundadora del grupo de pensamiento Conciencia Política. O sea, desde que la conocí a Magdalena, siempre fue una incansable trabajadora de las ideas, compartimos los mismos ideales y siempre pensamos cómo hacer para que estos ideales los llevemos a la política, para de algún modo cambiar las cosas, porque yo en particular estoy convencido de que es en la política justamente en donde nosotros tenemos que de ahora en más comprometernos para así ir ganando terreno de posición como para llevar agendas de la libertad, digamos, de los conceptos de libertad, de respeto a la Constitución, a la división de poderes, al republicanismo, en fin, pero prefiero que Magdalena nos cuente, en principio, de qué se trata el Ateneo, de qué se trata este nuevo grupo de pensamiento, de conciencia política. Bueno, ante todo, agradecer a Club de la Libertad por esta invitación y esta oportunidad de reencontrarme con vos. Me causó una gran alegría cuando supe que iba a participar con vos en este conversatorio y con todos los amigos que se han acercado para hablar de un tema tan importante como es el de la libertad. El Ateneo Juan Bautista Alberdi, que en el año 2013 se transformó en una entidad de bien público, nació como un grupo de ciudadanos que tenían en su momento una inquietud por las cosas que pasaban en el país. Sí. La verdad que han pasado los años y seguimos preocupándonos. Después nos transformamos en el año 2013 en una entidad de bien público y desde ahí empezamos a desarrollar todas nuestras actividades que hoy, como producto de la cuarentena, están medias paralizadas. Nuestra planificación de este año, porque nosotros tenemos nuestra columna vertebral es presencial. Si bien todo el grupo nos mantenemos en comunicación permanente por WhatsApp, pero hemos interrumpido por el momento las actividades de reuniones efectivas como hacíamos habitualmente. Y Conciencia Política, soy uno de los miembros fundadores, reúne aproximadamente en este momento a más de 65 profesionales de todo el país. ¿Qué es lo que nos unió? También la preocupación por lo que pasa en el país, por este momento político. Entendemos que el diagnóstico, en sus más o en sus menos, todos los tenemos, sabemos qué es lo que nos está pasando. El problema acá es encontrar el camino correcto para solucionar estos problemas. Entonces, nos hemos juntado todos estos profesionales y estamos trabajando en diferentes proyectos de mucha actualidad y que hacen mucho a la problemática que tenemos en este momento. Por ejemplo, cómo reactivar pymes, cómo
crear nuevas pymes, lo que nosotros entendemos que es una reforma educativa, una reforma laboral, una reforma sindical, una reforma electoral, como veas, abarca todos los estamentos del Estado, porque creo que ya a esta altura sería medio inocente pensar que no hay alguna de las divisiones del Estado que no se vea afectada por inoperancia, ineficiencia, o que justamente no van encaminadas hacia el ideal de libertad y de desarrollo individual que nosotros pensamos. Así que bueno, en Conciencia Política estamos dando los primeros pasos, estamos armando nuestra carpeta de presentación, también, igual que el Ateneo Juan Bautista Alberdi, una agrupación sin fines de lucro. Nosotros vamos a presentar a la oposición nuestros trabajos, lo vamos a hacer obviamente en forma ad honorem. Queremos contribuir con nuestro pensamiento y nuestro trabajo a la solución de los problemas. Me parece genial esta última, digamos, la idea que están haciendo en este grupo, sobre todo cuando Argentina, pre-pandemia hablo, ahora vamos a entrar a hablar un poco de lo que está ocurriendo, pero pre-pandemia hemos visto que necesitamos una serie de reformas importantes en Argentina, como en lo económico, sabemos que una reforma laboral es necesaria, una reforma del Estado que signifique una disminución, que signifique bajar las cargas de los costos fiscales. Y sobre todo también ha dicho algo, y que el expresidente Mauricio Macri en su momento impulsó, que fue la reforma política, sobre todo de los sistemas electorales, Exacto. que impide que nos modernicemos y que impide que los ciudadanos tengan real acceso a la participación política. Hoy por hoy vemos que la participación política pertenece, si se quiere, a un monopolio, y sobre todo es difícil competir, sobre todo simplemente con ideas contra quien tiene el manejo del poder o el partido está prácticamente dentro de lo que es la esfera del Estado. Pero bueno, esta es una cuestión que lo analizamos pre-pandemia. Ahora, con esta situación, Magdalena, parece ser que, y a modo de disparador, parece ser que en todo el mundo la preocupación, ni bien se inició este hecho extraordinario, ha sido la de si generaba algún tipo de tendencia hacia el autoritarismo. En algunos países, que no sea Argentina, hemos visto que sí, en muy pocos países, caso Hungría, pero en Argentina estamos viendo una república totalmente desdibujada. ¿Qué opinas de esto, Magdalena? Mira, la verdad que he dedicado gran parte de mi vida a la política, justamente con el objetivo de la defensa de las ideas de la libertad y la república. En nuestra Argentina y en la actividad política me ha encontrado en diferentes escenarios, algunas veces como candidata y otras veces acompañando a quien ha tenido la responsabilidad de representarnos. Siempre en un escenario complicado porque siempre tenemos que estar defendiéndonos de algo, en este caso defendiendo algo tan importante como es la libertad. Y cuando uno pone en la balanza, ve que siempre son más las veces que nos ha tocado perder en el campo de nuestras ideas que lo que nos ha tocado ganar. Entonces, uno llega a la conclusión de que tenemos que tener muy firmes nuestros valores y nuestras convicciones, como para que cada vez que esos resultados no son adversos, poder empezar de nuevo, de cero, con las mismas energías del primer día. Y el tema de la libertad, creo que es algo que me parece que es fundamental, porque uno no se da cuenta de la importancia que tiene hasta el día que la perdemos, porque la historia nos demuestra que no es tan fácil recuperarla y muchas veces
ha sido imposible. Entonces, defender nuestra libertad tiene que ser un trabajo de todos los días, porque sobre ella se basa nuestro proyecto de vida. No es el Estado el que nos tiene que decir cómo vamos a vivir, o de qué manera vamos a vivir, o de qué manera vamos a pensar, sino que es la libertad la que nos va a dar esas oportunidades. Y cuando uno habla de libertad, inmediatamente se te disparan un montón de palabras, se te dispara hablar de democracia, se dispara hablar de república y un montón de valores que nosotros entendemos al día de hoy que han desaparecido. Entonces creo que las dos primeras preguntas fundamentales que tenemos que hacer es qué le pasa a la Argentina en todos estos temas y más puntualmente qué le pasa a los argentinos con el tema de la libertad. Porque vos fijate que cada día que pasa nos encontramos más controlados. Y mayoritariamente nadie protesta, se asume que esto es así porque estamos en cuarentena, sin visualizar, sin entender que ese control es un arma muy poderosa porque en cualquier momento puede perder sus límites. Y sin embargo lo aceptamos. Estamos viviendo ahí caminando por la cornisa, estamos frente a un gobierno de neto corte autoritario, donde esta pandemia le da una excusa para volvernos al pasado. Entonces tenemos que ver cómo utilizar todas las armas, las herramientas que disponemos dentro de la democracia como para defenderla. Como vos muy bien dijiste antes, no solamente pasa en Argentina esto. A ver, las crisis, las guerras, las pandemias empoderan a las dictaduras porque les permiten acceder a, a herramientas que se supone que son temporales y que después se transforman en permanentes. Y lo mismo pasa con democracia. Tenemos democracias que se transforman en tiranías porque violan sus propias constituciones. Entonces, realmente todo el panorama es preocupante. Y acá es donde tenemos que ser fuertes, tener nuestros valores bien arraigados y saber bien qué es lo que queremos. Sí, tus conceptos me parecen bárbaros. Ahora, si bien el tema importante que hoy por hoy escuchamos en todos los medios de comunicación es la cuestión de la cuarentena, de la pandemia, vemos que detrás de todo eso existe una movida del poder de la coalición gobernante tendiente a quedarse, y sobre todo el kirchnerismo duro, a quedarse con la caja del Estado, como el PAMI, el ANSES, algunos ministerios, y también vemos que la justicia, que funciona solamente para ellos, pero no para el resto de los justiciables, sobre todo tengo colegas en Cava que no pueden trabajar, la gente no tiene el acceso a la administración de justicia, a pesar de que podría hacerlo con protocolos, y eso es lo que a la gente le molesta, y sobre todo, bueno, teniendo una justicia que no está funcionando, teniendo un Congreso que está funcionando a duras penas, es, digamos, terreno propicio para que el presidente se sienta como el que puede hacer las cosas sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de control. Lamentablemente, yo debo decir, es mi opinión y me hago cargo, la oposición poco está haciendo, o tal vez poco puede hacer también, en pedir explicaciones, en pedir dónde se están yendo las cuantiosas, miles y miles de millones de pesos, en qué se está gastando, cómo se está distribuyendo. Está bien, no hay tiempo para hacer licitaciones públicas, etcétera, etcétera, pero la Argentina no puede ser en otros países medianamente desarrollados, con una democracia y con una república más fortalecida, sí se está haciendo. Los gastos quedan documentados, está funcionando
los congresos de casi todo el mundo están funcionando. La justicia está funcionando. Es más, los países adoptaron flexibilizar al máximo las cuarentenas para que con el debido protocolo, cuidado, distanciamiento, pueda reactivarse la actividad económica en países que tienen crédito internacional, en países que económicamente están mejores que nosotros, que tienen miles de instrumentos económicos y financieros para salir rápidamente de la crisis. Nosotros, sin embargo, estamos sumergidos en las palabras del presidente que dijo que la cuarentena va a durar lo que tiene que durar. No nos dice qué evolución existe, cuándo posiblemente... recordemos que el pico supuestamente de la pandemia se está corriendo de abril, se pasó para mayo y ahora de mayo se está pasando para junio. Tampoco tenemos una hoja de ruta y hoy creo que los entes, digamos, los órganos financieros internacionales lo han considerado a la Argentina como un país en default, formalmente. Así que estamos no solamente enfrentándonos a la letalidad de un virus, sino también a la letalidad de una realidad que nos puede generar muchos problemas. Mira, coincido totalmente con vos, es decir, a ver, este gobierno donde se está imponiendo el kirchnerismo duro, está aprovechando la pandemia, le viene como anillo al dedo, es decir, Argentina ha entrado en una cuarentena eterna, mientras el gobierno avanza sobre cada uno de nuestros derechos. Ya hemos entrado en el libro Guinness, ahora no es porque tenemos o el río más ancho o la avenida más larga o más ancha, sino porque es el país que llevamos mayor cantidad de días en cuarentena y por los números que estaba mirando hace un ratito en el noticiero, tampoco este encierro que al día de hoy nos encuentra mayoritariamente encerrados y fundidos, no es porque tengamos unos números espectaculares. Es decir, estamos teniendo unos números importantes porque era obvio que en algún momento se iba a llegar al pico de la pandemia. Yo creo que acá lo que a mí más me preocupa también es que hay una gran cantidad de la sociedad que ni siquiera mira qué es lo que están haciendo los países vecinos, que les está yendo mejor que a una Argentina que está económica y moralmente quebrada. No miramos, estamos haciendo todo lo contrario de lo que hace el resto del mundo. Si uno se pone a analizar cuáles son los países que han progresado más, aquellos que tienen libertad. ¿Por qué? Porque cada uno puede construir su proyecto de vida de acuerdo con las condiciones, los dones de la naturaleza, lo que cada uno crea que ha dado oportunidades, facilidades, pero cada uno está construyendo su propio destino. Acá nosotros tenemos una sociedad que mayoritariamente vive del Estado. Tenemos un país donde se persigue, se estigmatiza al que trabaja, se estigmatiza al que produce, se persigue al sector privado productivo. ¿Por qué? Por el simple hecho de que compite con ese Estado elefantiásico. Tenemos millones de argentinos que viven de un Estado súper gigante que le tira migajas mientras le lava el cerebro. Entonces llegamos a la conclusión de que tenemos una sociedad bastante cómoda. Y si nos gusta recibir la plata fácil, nos gusta trabajar poco, y si alguien nos soluciona todos los problemas, llamando mamá o papá, está todo bien. Entonces no nos planteamos si en ese camino estamos resignando nuestros derechos, si estamos perdiendo nuestra libertad. No nos planteamos eso. Entonces creo que tenemos que empezar como sociedad a ver si queremos formar parte del mundo desarrollado y del mundo libre, o si queremos someternos a la Argentina del clientelismo, a la Argentina populista que hace más de 70 años que está en el poder. Y ese solo punto de más de 70 años en el poder ya sería materia de estudio, de que nos tendrían que estudiar, porque hace más de 70 años que estamos insistiendo en lo mismo. No logramos
cerrar el libro de nuestra historia, y siempre estamos con los ojos en la nuca. No logramos hacer, mira, iba a saltar, casi me saltó el teléfono, no logramos saltar para adelante, hacer un salto de calidad, porque no tenemos un proyecto de futuro real, y como dice el dicho, seguimos dando vuelta al mismo árbol con el mismo perro. Entonces es muy importante todo lo que nos estamos planteando. Tenemos que tener una definición. Y cuando hablo de que nos estamos sometiendo a la Argentina futurista, elegí especialmente esa palabra, porque es como que estamos perdiendo con nuestro consentimiento nuestros derechos y libertades. Cuando vos hablabas de lo que está haciendo la oposición, yo creo que cada uno, desde el escenario en el que le toca actuar, se está defendiendo con las herramientas con las que cuenta. Por eso, si nos ponemos a analizar, son tan importantes las elecciones de medio término, porque ese Congreso hay que balancearlo de alguna forma. Me acuerdo ya hace muchos años, una vez una clase en UCEMA, donde estaba Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich. Entonces en ese momento, y te digo ya hace unos cuantos años, nos contaban de cómo es cuando uno genera un proyecto, ese proyecto va a la comisión correspondiente, si la preside un kirchnerista, lo más probable es que muera ahí, si no la preside un kirchnerista puede llegar a bajar al recinto, pero después, como ellos siempre tienen mayoría, termina, viste, el proyecto cajoneado y olvidado, y termina perdiendo estado parlamentario. O sea que estamos en inferioridad de condiciones total. Y después tenemos que tener una sociedad participativa también, tenemos que definirnos de una buena vez en qué modelo de país queremos estar. Y yo creo que de una crisis como esta, de una situación por la cual estamos pasando en este momento, Argentina tiene que salir con más libertad, con más democracia y con más república, no con menos, porque si no estamos fundidos. Entonces tenemos que trabajar para eso, con un gobierno en este momento que está en el poder, que está trabajando justamente para todo lo contrario, para ver cómo puede cerrar más la economía. Estamos totalmente paralizados, evidentemente no hay una planificación, o la planificación es sí, dejarnos encerrados hasta que después perdamos el país. Entonces realmente estamos en una situación sumamente complicada, donde, bueno, yo creo que, ¿puedo seguir hablando? Por supuesto. Bueno. Yo creo que también tenemos que hacerle entender a nuestros compatriotas que nos han puesto en una falsa opción. Parece que es economía o vida. Entonces todos aquellos que pensamos de que no puede seguir el país así encerrado, como está siendo surcado ahora por todos lados, y vos decís que querés abrir la economía, sos el demonio personificado. Yo creo que tenemos que pensar que de esta crisis tenemos que salir primero todos juntos, después con más libertad, con más democracia, con más república. Tenemos que hacerle ver a nuestros compatriotas que tenemos que ver esta situación y pensar en un triángulo de la virtud, un triángulo de la sensatez, donde un lado es la parte sanitaria. Nosotros no somos ningunos loquitos irresponsables que decimos, bueno, vamos a salir a contagiarnos y a contagiar a todo el mundo. Sabemos cuáles son las medidas sanitarias que hay que tomar. Y ya además nos han taladrado el cerebro con todo lo que tiene que hacerse, y bienvenido es, porque estamos ante un enemigo desconocido, que no sabemos cuándo va a tener lugar. El otro lado de ese triángulo es el de la economía. En este momento estamos en un tren desbocado, que está por caerse al precipicio y estrellarse. Y el otro lado del triángulo de esta sensatez es la parte de las instituciones. Entonces, son tres cosas que se tendrían que haber encarado juntas desde el primer momento. Sobre todo
la defensa de las instituciones. Creo que somos el único país del mundo donde los poderes no funcionan por la pandemia, donde el poder judicial está totalmente atado de manos, se ve que está atado de manos, que no pueden, no saben, no quieren administrar justicia. Entonces, el panorama es realmente tenebroso, ¿no? Porque tenemos que incluso pelear entre comillas, ¿no? Con parte de nuestra sociedad, que piensa y se deja convencer por todo lo que dice el gobierno. Como pensador liberal, a mí siempre me preocupa dos grandes temas. Una de ellas es la pobreza y otra es la generación de valor, la generación de riqueza. Con respecto a la pobreza, me parece de una ironía extremadamente inmoral, diría, que nuestro presidente días atrás en la Villa Azul y la Villa Itatí en Quilmes, donde están confinadas ahora esas villas, hable de que se va a encargar de proveer de agua y de cloacas, que eso ha sido postergado por un gobierno meritocrático, aludiendo al gobierno anterior. Pero sin embargo, la provincia de Buenos Aires ha sido gobernada por tanto tiempo por el peronismo, y estos problemas que hoy tenemos de esas gentes rehenes de la pobreza es producto de los sucesivos gobiernos peronistas, que vivan 7 personas en una habitación de 4 metros cuadrados, que tengan acceso al agua potable a 7 cuadras, que no tengan en sus casas, y tengan un montón que uno dice no puede ser cómo pueden vivir esas 40.000 personas en esos asentamientos. ¿Cómo podés pedir que hagan cuarentena, que queden aisladas esas personas? Y es imposible. Otra cosa es la generación de valor. Argentina no es un país en donde se permita generar valor porque no es un país atractivo para las inversiones. Nosotros, si Argentina tuviera incentivos para los inversores externos e internos, bien podría ir resolviéndose el problema de la pobreza en poco tiempo. Pero sucede que acá estamos lamentablemente, y parece de mal en peor, digamos, gobernados por sucesivos gobiernos populistas. Parece ser que los populistas seducen. Yo confío en un gran segmento electoral que está esperando una opción distinta. Yo tengo esa confianza de que hay posibilidades de que se instale para las elecciones intermedias para el año que viene candidatos que puedan seducir a las personas y realmente llevar propuestas e instalar agendas en el Congreso Nacional que permita ir dándonos la posibilidad a los argentinos de ver el túnel, de ver la salida hacia lo que es el mundo desarrollado. Sí, realmente por eso era que te decía antes que me parece que las elecciones de medio turno, ahora las del 21, son fundamentales. Y yo, a ver, nadie discute que en este momento el mundo está atravesando por una situación inédita. Tampoco nadie duda de que se va a encontrar, en algún momento se va a poder controlar el tema de la pandemia. Y lo que nosotros tenemos que estar seguros es que de este episodio en Argentina tenemos que salir todos juntos. Ese gobierno se mueve como si ellos hubieran llegado ahora recién a la historia de la Argentina y que antes no existía nada. Si uno releva la información de cuántos años gobernó el peronismo en la provincia de Buenos Aires, es una cantidad de años terribles, donde no ha habido alternancia, y si la ha habido, ha sido por un corto tiempo. Ahora,
en nuestro círculo de liberales, cuando uno abre este abanico, se abre todo un espacio. Tenemos libertarios, tenemos liberales clásicos, tenemos los que han logrado leer a todos los grandes autores liberales, pero lo que tenemos que resaltar y destacar es que tenemos algo muy importante en común, que es la defensa de la libertad y un proyecto de vida muy importante que nos condiciona no solo nuestro presente, sino el de nuestros hijos, el de nuestros nietos y el de las futuras generaciones. Entonces creo que es un momento como para rescatar eso que nos une y por un momento olvidar lo que nos separa, porque el momento lo amerita. Muchos me dirán, bueno, a la Argentina siempre le pasa lo mismo, y sí, siempre nos pasa lo mismo por lo que veníamos hablando antes, porque nos faltan proyectos de país, pero proyectos, a ver, para hacer todos los cambios que nosotros queremos y nosotros pensamos, tenemos que llegar al poder. Fuera del poder, seremos fuerzas testimoniales. Entonces, a veces la pureza ideológica nos condiciona a buscar todos esos puntos que tenemos en común. Y la pureza ideológica en algunos momentos está muy bien. No sé, que me salió un cartelito acá, Edgardo. Yo te veo bien. Dice dejar de compartir el video. No, ¿Qué pongo? ¿Abandonar o cancelar? ¿Qué te dice? Dice dejar de compartir el video con Club de la Libertad y los... No, pongo cancelar. No, cancelar. Cancelar. Sí. Ahí estamos. No bueno, ahí volvemos a la normalidad. O sea, a lo que voy es que a veces ese purismo ideológico nos lleva a olvidar todas las cosas que tenemos en común. Entonces, cuando uno llega a un momento en la historia de su país donde lo que te jugás es el modelo de país, es el tema de la libertad, hay veces que uno tiene que decir, bueno, busquemos esos puntos que tenemos en común y empecemos a mirar para adelante. Sentémonos todos juntos a ver cómo sacamos el país adelante. Se congeló la imagen, Magdalena. Esperamos que se te vuelva a conectar. ¿Estás, Magdalena? ¿Escuchás, Magdalena? Bueno, se salió Magdalena, vamos a intentar nuevamente. Ahí estamos, ¿ven? Para que se den cuenta que realmente estamos en vivo. Claro. Me fui a buscar a mi hijo porque se me había quedado frisada la imagen. Sí. El tema es que yo creo que de ambas partes, es decir, lo que hoy hay como oposición y nosotros como liberales, tenemos que sentarnos y ver cómo podemos sacar el país adelante. Creo que ese es nuestro gran desafío. Si queremos ser un país moderno y capitalista o queremos ser un país bolivariano. Creo que estamos ante esa opción en este momento. Entonces tenemos que mejorar las herramientas de la política. Y de la única forma que tenemos para hacerlo es participando activamente, sí. ¿Vos creés que la opinión pública está convencida o gran parte está convencida de la necesidad de este cambio? De sacar ese concepto estatista de la cabeza y de pensar que
el sector privado, las inversiones, las libertades, hacen que los países crezcan, porque tenemos que seducir, nosotros tenemos que llevar una narrativa para ofrecer a la opinión pública. ¿Estamos en condiciones? Esa es la gran pregunta. Mira, estamos en condiciones en tanto y en cuanto logremos meternos en la agenda de la sociedad, logremos ser receptivos de las demandas de la sociedad. Muchas de esas demandas son reales, otras son frutos del populismo. Si estamos preparados para esos cambios, te diría que mayoritariamente no. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Por eso es que todos nuestros planteos y nuestras alternativas tienen que ser con los piecitos bien sobre la tierra. Hay una sociedad que está acostumbrada al populismo, no saben vivir de otra manera. Hay otra parte de la sociedad que piensa más, y entonces por ahí si vos le decís, vos sos liberal, no, le dice, pero le vas haciendo pequeñas preguntas y sus respuestas te conducen a que vos le digas que es una persona que tiene determinados conceptos de libertad que condicen con nuestra forma de pensar. O sea que nosotros tenemos un desafío por delante enorme, pero yo creo que hay que profundizar el debate, no tenerle miedo a profundizar ese debate con la sociedad, a mejorar las herramientas de la política, a construir confianza entre nosotros. Tenemos que construir en este momento una resistencia civil, pero una resistencia civil inteligente y no desesperada. Pero para eso necesitamos de mucha generosidad y de que no haya lucha de ego. Yo creo que hay una demanda grande en la sociedad para que la oposición se junte. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos por delante. Porque vos fijate que, ¿por qué se ganaron las elecciones pasadas? Porque el peronismo se unió y nosotros fuimos todos divididos. Aún así se sacó el 41%. Y vos digas, bueno, nos unió el espanto, puede ser, tal vez no nos unió tanto como para volver a tener al kirchnerismo en el poder, que evidentemente no solamente viene por todo, sino que además viene con espíritu de revancha y venganza. Entonces, los buenos modales están muy bien, pero va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que salir a defender nuestro estilo de vida. Entonces, mira, en el Ateneo había un señor, Marco Finzi se llamaba, falleció, pero él siempre hablaba todo el tiempo del boca a boca. Cuando íbamos a hacer una actividad o cuando justamente en la defensa de las ideas de la libertad, él decía siempre, yo salgo y hablo con los vecinos, el boca a boca es sumamente importante, y bueno, ese es nuestro trabajo de hacerle entender al ciudadano, a ver, te voy a decir un cliché, que dejemos de ser habitantes y pasemos a ser ciudadanos. Es un cliché, pero la verdad que se ve que todavía no nos entró tanto en la cabeza, porque lo tenemos que seguir repitiendo. Entonces, participar activamente en política es fundamental. Sobre todo que nuestros proyectos estén enfocados a restablecer todos los valores de nuestra Constitución Nacional, como para que los habitantes puedan ejercer en plenitud sus derechos y sus deberes, porque también tenemos deberes como ciudadanos, no son todos derechos. Esa, digamos, es la llave de la seducción del populismo. Vos fíjate, yo siempre digo, vos fíjate qué profundo tiene que ser nuestro trabajo, porque mayoritariamente la sociedad ha llegado a creer con fanatismo, ponele que Argentina tiene menos pobres que Alemania, porque nos lo dijo el gobierno. Que el COVID-19 no iba a llegar acá a la Argentina porque se había destinado allá lejos en Chile, en China, con PH y era en China,
porque nos lo dijo el gobierno. Y ahora estamos aceptando que Alberto y Cristina nos pongan una cuarentena hasta que a ellos se les dé la gana, en Bajo función temor, de evitar, ¿eh? bajo temor. Bajo temor, claro, hasta que a ellos se les dé la gana, para evitar contagiarnos y morirnos, y lo creemos y lo aceptamos, porque nos lo dijo el gobierno. Pero no cualquier gobierno, este gobierno. Este gobierno, y pasó lo, porque el otro día escuchaba en una conferencia uno que decía que hubiera pasado si todo esto nos pasaba en el gobierno de Macri. ¿No te crees que Moyano no hubiera, por ejemplo, salido a decir que cómo los camioneros iban a estar trabajando y se iban a contagiar? Te digo por ponerte el ejemplo que me viene en este Gracias. momento a la cabeza. Lo he escuchado ese contrafáctico, pero es permanentemente buscar un enemigo a quien echar la culpa, digamos. Sí, no hacerse cargo, y mientras tanto nos están quitando nuestras libertades. Pero dado el tiempo, Magdalena, te propongo preguntas cortitas y respuestas cortitas. ¿Qué Sí, opinás de este pequeño cortocircuito entre la reta y los manifestantes anticuarentena que fue promovido por el propio Cambiemos? mira, yo creo que hay una gran diferencia en el que tiene responsabilidades de territorio, como es el caso de la reta, al que no las tiene. Eh, el cortocircuito puede ser porque la reta obviamente que está desesperado de que esto no se le desmadre. Eh, pero yo creo que también por otro lado, él manifiesta una intención de tratar de abrir el comercio lo más posible, pero también tiene que necesitar del apoyo de los ciudadanos en el sentido de que salimos a protestar, pero a ver, tampoco nos pongamos a saltar todos pegoteados unos contra otros, que después al pobre tipo se le desmadre y vengan a decir que los contagiados de Cava pasan a la provincia de Buenos Aires y que nosotros somos los culpables porque estuvimos saltando. A ver, por eso cuando yo te hablaba de una rebelión, o de una revolución cívica o rebelión cívica, tiene que ser inteligente. Es decir, eh, ellos, Cava, para poner el ejemplo este que vos me das, está mostrando una voluntad de tratar de abrir las actividades lo más que pueda. Pero por Otra otro pregunta, lado, tampoco pueden poner en riesgo el tema sanitario. otra pregunta. Hoy escuché declaraciones del Ministerio de Salud, del ministro de Salud bonaerense, que dijo que si no hacemos cuarentena, vamos a ver pilas de muertos. ¿Esto es una barbaridad o tiene algún rigorismo científico? La Porque verdad que si se sigue la cuarentena, igual vamos a tener muertos por inanición, por falta de hambre, por trabajo, porque el ejército hoy por hoy está mal atendiendo lo que es la alimentación pública de la gente humilde que están confinadas en las villas. Mira, yo creo que la verdad que eso no te lo sé responder. Lo único que sé es que este gobierno se aprovecha del miedo. Es decir, porque el miedo, ¿qué hace? Te paraliza. Entonces, ¿qué se aprovecha? Del miedo que tenemos todos a contagiarnos, del miedo que tenemos a morir, y ellos nos han puesto en una lucha épica contra un enemigo invisible. Yo creo que pasa por ahí. Después de la parte sanitaria, si dicen que todos vamos a terminar contagiados, algunos sintomáticos y con las poblaciones de riesgo, eso creo que ni ellos saben, porque no han testeado en la medida de lo que se necesita como para tener un panorama claro. No sé si los números que estamos barajando son los reales o hay información que desconocemos. Ahora, ¿qué opinás? ¿Cuál es tu mirada respecto a la posible opción que se está armando, que se está gestando en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Ricardo López Murphy, con Partido Nuevo, Unidos, de Echevarne, de Segret? Digamos, ¿es alternativa para el año que viene al kirchnerismo?
Mira, yo llegué a la política de la mano de Ricardo López Murphy, así que te imaginás que es mi maestro y toda la buena política que siempre he aplicado a lo largo de mi vida me lo enseñó él. Este, cuando yo hablaba de eh, entrar en ser receptivos a las demandas de la sociedad, creo que hay una fuerte demanda también por otro lado de que la oposición vaya unida. El esquema ese de que en el 21 vamos separados, en el 23 vemos, yo creo que lo tenemos que evaluar en la medida en que vayan pasando los meses, porque hay que ver cómo varía nuestro escenario político. Es decir, porque en circunstancias normales, con otro tipo de gobierno, te diría que me parece perfecto, pero con este gobierno, que está todo el tiempo saltándonos encima, primero, no quiero ser pájaro de mal agüero, espero que lleguemos a las elecciones de medio término. Después hay que ver en qué situación. Si peligra tanto todos nuestros derechos y libertades, mi ideal sería que fuéramos todos juntos, porque es la única forma de vencer al kirchnerismo duro. Si no, otra vez vamos a tener la dispersión del voto. Pero si llegamos en condiciones normales, dentro de lo que pueda ser esta normalidad de Cristina y Alberto, y bueno, en algún momento los liberales tendrán y tendremos que medir y poner todas nuestras cartas sobre la mesa como para tener la posibilidad de realmente tomar parte en las decisiones de la oposición. Yo creo que las opciones que mencioné, tanto Ricardo López Murphy, como yo creo que van a ir en alianza y creo que están preparados para cualquier opción de llegar al poder, porque yo comparto un poco el criterio y entendí lo que dijiste. Yo dudo también de que el país pueda recobrar cierta normalidad post pandemia, una vez superada esta crisis de este virus, porque Argentina está arrastrando muchos problemas, tenemos como 3 billones de pesos circulando, ya no se pagó la deuda externa, somos un país no creíble, no hay producción, el sector privado está muriéndose, y la verdad no sé cómo van a sostener el sector público, que es tan elefantiásico. ¿Te estoy perdiendo, Magdalena? Ahí estamos, ahí estamos, Estamos. de nuevo. Bueno, te decía, Magdalena, en definitiva, y dada la hora, te voy a dejar que des una conclusión tuya a modo de mensaje, porque en una hora, en 8 minutos se nos corta el libro. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Mirá, esto me lo voy a copiar, lo anoté porque me lo copié de un Zoom que hicimos la otra vez también con la Fundación Libertad, de un señor, un filósofo realmente maravilloso, y él terminó su alocución con una frase de Jefferson que decía: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces me encantó y en ese momento la anoté sin saber que después íbamos a tener este diálogo. Así que bueno, me parece que acá lo importante es que nos movilicemos, que participemos, que vayamos para adelante, que nos animemos a romper límites, todo va para defender nuestros valores. Nuestros valores son muy importantes. Creo que la libertad es una de esas cosas por las cuales uno estaría dispuesto hasta dar su propia vida. Vos fíjate que nuestro himno termina: juremos con gloria morir. Y creo que ese es el espíritu. Creo que cada uno siente en lo más profundo de su corazón que es la libertad, el único camino que nos va a llevar a poder
desarrollarnos como sociedad, como individuo, que nos va a dar las esperanzas que necesitamos para poder seguir adelante. Si vamos a nuestro país, tenemos grandes modelos: San Martín, Belgrano, Sarmiento, Alberdi, nuestro querido Juan Bautista Alberdi, y Mariano Moreno. Mariano Moreno, que espero que de cada uno de nosotros alguien alguna vez escriba lo que escribieron de él. Fue necesaria tanta agua para apagar tanto fuego. Eso es lo que necesitamos, ese fuego de la libertad. No tenerle miedo. Vamos a enfrentar horas muy difíciles, justamente por todo lo que hemos dicho. Entonces necesitamos de nuestros valores, nos necesitamos los unos a los otros. Acá no hay nadie que va a poder salir solo. Si no lo hacemos juntos, habremos perdido otra vez una gran oportunidad. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias por tus palabras. No, gracias a ustedes. En nombre de la Fundación Club de la Libertad, muchísimas gracias. Gracias, en nombre mío propio, te agradezco mucho y la verdad ha sido un placer nuevamente estar entablando, estar teniendo esta charla contigo, que siempre es fructífera, y nunca me olvido de ese intento que tuvimos nosotros en Vicente López, que de ahí ya comenzamos ¿Te acordás? que tenemos que meternos en política, llevar nuestras ideas, pero se está dando de a poco. Yo creo que con el tiempo vamos a tener más chances porque la gente se está dando cuenta que esto no funciona, esto que hace 70 años vienen haciendo lo mismo, la misma receta, no funciona. Así que, Magdalena, te envío un gran beso, cuídate mucho y esto lo podemos compartir después en YouTube, seguramente vamos a acercarte y todos aquellos que quieren volver a escuchar nuevamente este diálogo que ha sido muy lindo, podrán hacerlo. Magdalena, chau, chau. Bueno, te mando un beso enorme, ha sido un placer compartir esta actividad con vos y muchas gracias a todos los que se han acercado para escucharnos. Un Gracias. beso a todos. Chau, chau. Chao.